y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Dios, por amor y misericordia, dejó el cielo para sufrir insultos, mentiras y odio de parte de su creación y para morir por los pecados de toda la gente. Los ángeles observaban horrorizados. Para entonces su rostro era una masa de tejidos desgarrados. Las espinas que habían causado esa masiva inflamación y dolorosa infección habían quedado casi totalmente cubiertas por la carne inflamada, al punto que Jesús ya no tenía la apariencia de un ser humano. Cientos de años antes de que ocurriera esto, el salmista profetizó las siguientes palabras acerca de Jesús. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Jesucristo mismo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Los soldados echaron suertes por la túnica del Señor. El gentil Jesús sufrió la humillación aún mayor cuando lo dejaron desnudo ante toda la gente. Jesús miró a los que lo atormentaban y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que pasaban por allí le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. También los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿otro salvó a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que hagamos y creamos. El horror de la crucifixión fue descrita médicamente por un competente médico, quien dijo: esta era la muerte más atormentadora que un hombre podía enfrentar. Tenía que sostenerse para poder respirar. El agudo dolor causado por los clavos que atraviesan el nervio medio de las muñecas sube por sus brazos hasta el cerebro y desciende por la columna vertebral. El clavo, al penetrar a través de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies, hace que el cuerpo se enderece violentamente. Después los músculos de las piernas se convulsionan e impulsan el cuerpo hacia abajo, haciendo que se estrelle contra la cruz. La persona logra aspirar, pero no puede exhalar sino hasta que el dióxido carbónico, acumulado en sus pulmones y en la corriente sanguínea, fuerza la respiración para aliviar los calambres. El agotamiento, la conmoción, la deshidratación y la parálisis destruyen a la víctima. El corazón apenas puede bombear la espesa sangre, mientras que cada una de sus millones de células muere una por una. Nuestros pecados enviaron a Jesucristo a la cruz. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer.
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este fue el momento crucial de toda la historia. Nunca más hubo un día como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre que Jesús derramó en la cruz en ese terrible día no fue humana. Fue la sangre preciosa de Dios. Lo único que podía limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué sufrió Jesús todo esto? Por ti. Porque Él te ama. El cielo se oscureció porque Dios el Padre no podía mirar el pecado. Jesús cargó sobre sí el pecado de la humanidad, incluyendo todos los malos pensamientos y obras, y pagó el precio terrible en la cruel cruz. Y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo antes de morir, el Señor exclamó: ¡consumado es! Había concluido todo lo que se necesitaba hacer para salvarnos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El sacrificio en la cruz nunca más se repetirá. Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto. Judas se había ahorcado. Y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres llevaron especias aromáticas a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Allí, un ángel les habló diciendo: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. El reino de Satanás fue destruido. En medio de su ira, Satanás fue derrotado. El Cristo resucitado significaba que los días de Satanás estaban contados. Satanás subestimó el poder de Dios Todopoderoso. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera crucificado al Señor. Jesús resucitado fue visto por más de 500 testigos. Sus discípulos sintieron gran gozo. El Señor les dio esta clara orden: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos ahí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Antes de regresar al cielo, Jesús dio esta maravillosa promesa para todos los que lo reciban: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús proclamó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces fue alzado entre las nubes al cielo. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene